no lo hemos tocado tantas veces en el programa. Creo que una sola vez la tocábamos muy poquitito y hoy volvemos también a contarles a la gente de esto. Y lo traje aprovechando justamente, como vos estabas comentando, la serie, ¿no? Que como vos decías está tan en auge y a raíz de esa serie es como que todo el mundo empezó a indagar y a preguntarse y bueno, me pareció un buen momento como para que le contemos a la gente de qué se trata las constelaciones para los que estuvieron viendo la serie y qué opciones hay y cómo se da, ¿no? Lo que no dijimos es cómo se llama la serie, que se llama Mi Otra Yo. Ajá, ¿sí? Que se da por la plataforma, ahí está, por la plataforma de Netflix, ¿sí? Claro. Son la historia de 3 amigas, ¿sí? Que se ven envueltas por esta disciplina de constelaciones familiares. Una es más incrédula, otra es más, es la que comienza a hacer las constelaciones, ¿no? Y bueno, ahí empieza todo el nudo y no vamos a spoilear, no vamos a contar. Y otra es reaventurera. Y la otra es reaventurera, por si quieren chusmear la serie. Y bueno, aprovechamos entonces para hacer qué son las constelaciones, ¿no? Las constelaciones familiares son un método, ¿sí? Que se lleva a cabo dentro de un marco terapéutico, ¿sí? No es una terapia, para que empecemos a separar. No es que uno hace una terapia como si fuera una terapia psicológica, no, nada que ver. Una terapia además, todo esto es complementario. Todo esto es complementario, nada es, no es que es una cosa u otra, ¿no? Claro. Se puede hacer, obviamente, terapia, se puede ir al médico, todo lo que hacemos normalmente, y además, como un complemento, podemos agregar, por ejemplo, hacer constelaciones si nos vibra, si sentimos que es lo que nosotros necesitamos, obviamente, ¿no? Entonces, como te decía, que es un método que se da dentro de un marco terapéutico, ¿sí? Donde se trabaja el árbol genealógico y nuestra historia familiar, ¿sí? O sea que vamos a ir develando a través de las constelaciones historias familiares que podemos conocerlas o no. Y también lo que vamos a ver a través de estas historias familiares es cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Que del pasado no está resuelto y nos impide avanzar. Porque la idea de esta técnica, como muchas, es avanzar, es evolucionar en la vida, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos vemos envueltos en casos donde son por ahí un poco más claros que otros, donde hay repeticiones de historias dentro de la familia. Repito la historia de una tía, de mi mamá, ¿no? O enfermedades que aparecen en la misma edad, ¿no? Entonces hay historias que por ahí son como más contundentes a la hora de decir, deberías constelar, ¿no? Porque veo un patrón que se repite, sí. Y por ahí hay otras historias que no son tanto, o por ahí son muy, muy antiguas y no se puede llegar a develar tanto, ¿no? Hay muchas situaciones de abuso físico de distinta índole. Totalmente. O de distintas clases de abuso, ¿no? Porque también el abuso verbal, digo, que total. Antes era tan frecuente, lamentablemente, y estaba tan naturalizado, que me imagino que esto puede llevar a que la gente diga, bueno, yo repito historias, por ejemplo, sí. Hago tal cosa, siempre me pasa lo mismo en tal ámbito, ya sea en el trabajo, en el amor, en la familia, con los amigos. Entonces, es como que ahí vos decís, bueno, esto de alguna manera lo tengo que trabajar. De alguna manera se trabaja, totalmente. Puede ser algo, como yo te decía, una historia más antigua de un abuelo, de una abuela, y también puede ser la misma historia de un padre o de una madre, ¿no? Sobre todo para las personas que han recibido el abuso, es necesario trabajarlo para poder avanzar, ¿no? Es necesario como sanar eso, porque la idea de las constelaciones es en definitiva sanar, ¿no? Ahora, Flor, cuando hablas de constelaciones familiares, ¿esto se trabaja de forma continua o uno puede tomar una sesión y creer que ahí ya se acabó y ya está todo bien, claro, y me voy a mi casa feliz? Y me voy a mi casa chocha. Bueno, como te decía, esto no es una terapia, por lo tanto no es algo que uno tenga que hacer continuamente, ¿sí? De hecho, cada sesión es como que te deja reflexionando y moviliza mucha energía, entonces siempre se esperan por lo menos varios meses, entre 4 o 6 meses, para hacer otra constelación. Porque en realidad lo que se va sanando ya no se constela, ya no se necesita volver sobre lo que se sanó. ¿Y sí o sí se sana en una... ¿Puede o no? Sesión? Puede, depende de la historia, depende de lo que queramos constelar. Hay situaciones más complicadas para constelar, entonces es dependiendo, ¿no? Y depende no de lo lo mismo, predispuesto también, me imagino. ¿Cómo? Que uno esté, depende de lo predispuesto que uno esté también a totalmente. Obviamente que si ya decidís constelar es porque algo te llamó y ya es como un acto de rebeldía, ¿no? Como dicen dentro de lo que es el ámbito familiar, de darse cuenta que uno va repitiendo patrones y no los quiere repetir más, ¿no? Y después de unos meses podés volver a constelar. Constelar sobre lo mismo, sobre donde lo dejamos, si es que todavía te quedan cuestiones por sanar, y si no, puedes constelar otra cosa, ¿no? Muchas veces podemos constelar inclusive
alguna enfermedad crónica, que nosotros ya, por ejemplo, ya tenemos un tratamiento, lo venimos haciendo y de alguna manera sentimos que tenemos que sanar la parte emocional de esa dolencia y lo podemos hacer también. Entonces eso se va trabajando, depende. Lo mismo que lo que me preguntan un montón, ¿tengo que constelar el árbol completo? ¿Puedo constelar la enfermedad? ¿Qué pasa para la gente que no sabe su origen? Porque también esa pregunta me llegaba, ¿no? De personas que han sido adoptadas, que han pasado por ese proceso y que no conocen absolutamente nada del origen. Se constela igual, ¿sí? Porque hay algo que todos tenemos, que es una mamá y un papá, ¿no? Y escuchaba a una de mis profes decir que uno dice, no tengo papá. Y en realidad sí tengo. Lo que pasa es que puedo no conocerlo. Sí. En realidad todos nacimos de una madre y un padre, sí, sea por gestación, sea por la fertilización ahora, que también... Claro, ahora hay otras modalidades. Hay otras modalidades, pero siempre hay un papá, ¿sí? Y una mamá, siempre. Entonces puedo o no conocerlos o puedo o no conocer la historia, pero puedo constelar. Inclusive la gente que es adoptada puede inclusive constelar sus 4 padres, los que no conoce y los que conoce, porque también uno va absorbiendo de lo de la familia de crianza, ¿no? Entonces, constelas todo. Y aunque no los conozcas, constelas igual. Aunque tu papá se haya ido, nunca apareció, por ejemplo. Pero yo recomiendo que arranquemos en abuelos, por más que no conozcamos toda la historia. Sobre todo los abuelos que son anteriores a la década de los 60 y de los 40 y de esa época. También muchos eran inmigrantes, muchos no se conocía, el abuelo murió y no sabemos de qué, ¿no? Hay una generación de gente más grande que por ahí realmente tiene como borrado todo, y eran ¿no? distintos los vínculos también entre padres e hijos. Totalmente, ¿no? Porque antes era más seco todo. Sí. ¿No? Y además todo antes daba vergüenza, que eso es algo que también se trabaja mucho en las constelaciones, todo lo que se oculta, todo el secreto, todo lo que se excluye, ¿no? Si yo tenía un tío que, no sé, tenía una adicción... lo negábamos, ¿no? Ni era mi tío, no lo conozco, debe ser de otra familia, ¿no? Se negaba mucho a la gente. Y en la constelación lo que nosotros hacemos es tratar de identificar a todos los familiares, sean lo que nosotros deseamos de ellos o no, ¿no? Si teníamos un tío que por ahí se lo había marginado por un motivo X, lo podemos incluir dentro de una constelación, ¿no? Si hay... personas no nacidas, por lo que haya sido, por también se los incluye dentro del árbol familiar, todo para poder hacer como un campo, una historia genealógica y sanar, hacer las paces con la historia tal como fue, sin renegar, porque uno a veces cuando pega el portazo es porque reniega, critica y detesta todo lo que la familia hace, por ejemplo. Y lo que las constelaciones hacen es, no, tenés que amigarte con eso, agradecer, porque sanarlo. Justamente gracias a eso vos sos una persona quizás honesta o decidís hacer las cosas mejor que lo que hizo tu familia. Es como que las cosas mal hechas te dan a vos la posibilidad de hacerlas bien. Claro. Entonces, es un agradecimiento al árbol familiar que quizás no fue lo que vos querías o no fue lo mejor, porque eso es lo que más duele, ¿no? Tener un padre ausente o una madre que por ahí, no sé, no era amorosa o también puede ser ausente. O sea, todas esas cosas hay que sanarlas y conciliarlos. La idea es conciliar con este pasado que seguramente todos tenemos muchos dolores, ¿sí? Pero que más que enojarnos o negarlos, lo tenemos que agradecer. Agradecer para que me permita a mí evolucionar. Acá me preguntan, Flor, dice, buenas tardes, ¿esto también tiene que ver con que uno no puede tener hijos? También se puede constelar, puede llegar a afectar, sí, totalmente. Pasa de que estamos tan bloqueados, ¿no? Muchas personas incluso se hacen estudios médicos y no tienen nada. Y no tienen nada, ¿no? Y cuando se relajan, viste que te dicen, no, relájate, y cuando se relajan por ahí queda embarazada. Claro. ¿Pero por qué? Es porque por ahí cuando ya ni siquiera buscan. Ya cuando no buscan, totalmente. Entonces es por eso, ¿no? Habría que ver qué dolor hay, qué traba, si es que no hay un problema médico, ¿no? Obviamente si ya agotó todo lo que es médico, que es lo primero que uno tiene que acudir, ¿no? Bueno, podemos sanar, porque sanar las emociones es parte de la salud y es súper positivo, ¿no? Así que los duelos también está bueno poderlos constelar y constelar todo el árbol y ver cómo está el tema de las jerarquías también, ¿no? Si estamos bien ubicados, si no somos hijos haciendo de padres y padres haciendo de hijos, que eso también a la larga nos enferma, ¿no? Mucho, sí. Cambiar los roles, hijos que por ahí tuvieron que hacer de madre o padre ausente, ¿no? Claro. Entonces es como que también con la constelación lo que nosotros hacemos es poner a cada persona en su lugar. Antes de terminar, algo muy importante, ¿sí?
Vamos a hablar de los distintos tipos de constelaciones, porque por ahí los que vieron la serie vieron la constelación más famosa, que es la grupal, ¿no? Sí. Donde uno va y constela con muchas personas. Y hay que encarnar un rol. Y hay como que encarnar un rol que en realidad no es como una actuación, sino es algo que realmente uno siente. Tenemos estas que son grupales, ¿sí? Que como yo digo, no son para todo el mundo. Eso hablábamos con vos afuera de cámara, que mucha gente decide hacer estos tipos de métodos en manera individual y se puede. Nosotros en Adularia ofrecemos lo que es la constelación individual, donde trabaja obviamente el constelador y la persona que va a constelar, ¿sí? Con diferentes materiales, que ahí en la serie hay un capítulo donde hacen una sesión individual con unos muñequitos, ¿sí? Pero se puede hacer con un montón de objetos porque en realidad son como una herramienta, no es como que lo importante, y donde uno va a constelar el árbol familiar o lo que quiera constelar de manera individual, personalizada, ¿no? Y esto por ahí para muchas personas es como más relajante porque hay mucha historia y hay muchas cuestiones dolorosas que por ahí no tengo ganas de compartirlo, por lo menos todavía, ¿no? Entonces está bueno. Que son muy íntimas y que por ahí uno no